Hamilton llevaba 57 vueltas controlando esa carrera cuando un Williams sin opciones de campeonato se estrelló en la curva 14. Lo que vino después no lo había visto nadie en la historia de la F1. Una decisión de Race Control que transformó un título ya firmado en una sola vuelta de ruleta rusa. ¿Cómo puede un accidente sin relevancia deportiva reescribir el final de una temporada entera? El peso de lo que había en juego. 7 años. 7 campeonatos de constructores consecutivos para Mercedes. En ese tiempo, Lewis Hamilton había igualado el récord absoluto de títulos de pilotos. 7, los mismos que Michael Schumacher, y en 2021 salía a conquistar el 8º. Un territorio en el que nadie había estado jamás. Frente a él, Max Verstappen. 24 años, ningún campeonato, y un Red Bull que por primera vez en años había llegado al nivel de Mercedes de verdad. Cualquiera que siguiera la F1 sabía que el RB16B no era un coche competitivo, era un problema para Hamilton. Pero había algo más que rendimiento puro en juego. Hamilton representaba la continuidad de una era que había redefinido el deporte. Verstappen representaba todo lo que vendría después. Una generación que no había crecido viendo ganar a Schumacher, sino viéndole ganar a él. Y que quería su propio turno. Ese era el duelo real. No 2 pilotos, 2 eras, y solo una podía terminar el año en pie. ¿Cómo se construye un empate imposible? Para entender Abu Dhabi, hay que entender lo que la temporada le hizo a los dos antes de llegar allí, Azerbaiyán. Verstappen dominaba con comodidad cuando un reventón en la recta principal, a más de 300 km por hora, le sacó de la carrera. Hamilton tenía la victoria servida en el reinicio. Bloqueó ruedas en la primera curva y se fue recto. 0 puntos para los dos. En una sola tarde, la temporada entera se había quedado exactamente donde estaba. Silverstone fue peor. Chocaron. Verstappen contra las barreras a alta velocidad. Hamilton con 10 segundos de penalización. Que cumplió. Y ganó de todas formas delante de su público. En Monza, el coche de Verstappen acabó literalmente encima del de Hamilton tras una colisión en el pit lane. Otro doble abandono. 3 momentos donde el campeonato debería haberse decidido. 3 veces que no lo hizo. Durante toda la temporada, la diferencia máxima entre los dos nunca superó los 19 puntos. En 22.000 kilómetros de competición, ninguno había conseguido alejarse del otro de forma definitiva. Lo que debería haber sido un duelo acabó pareciéndose más a un equilibrio imposible. Y eso, por sí solo, ya era extraordinario. Jeddah. El ensayo general del caos. Jeddah fue el ensayo general del desastre. Banderas rojas, reinicios, coches cruzados en plena recta. En un momento que todavía se debate en los pasillos del paddock, Verstappen frenó tan justo delante de Hamilton que los comisarios abrieron investigación por brake test deliberado. Hamilton se llevó la victoria. Pero lo que realmente importaba estaba en la clasificación general. Cuando cruzaron la meta, el marcador escupió algo que la F1 moderna casi nunca produce. 369 puntos y medio. Exactamente los mismos. 7 meses. 22.000 kilómetros. 21 carreras. Todo había convergido en un empate matemático perfecto. El campeonato ya no se decidía por acumulación. Se reducía a 90 minutos. El ganador de Abu Dhabi se llevaba el título. El segundo, nada. Si esta cuenta atrás te engancha, dale like, porque lo que ocurrió en esas últimas vueltas todavía se discute en los garajes. En Abu Dhabi, cada decisión en el muro valía un campeonato. Y Hamilton lo sabía cuando clavó la salida. Abu Dhabi. Hamilton controlaba el mundo. Hamilton clavó la salida. Verstappen intentó un dive desesperado por el interior de la primera curva, pero Hamilton cerró la puerta con la frialdad de quien lleva 7 años dictando las reglas. Y a partir de ahí, el ritmo se volvió monótono, casi aburrido. Durante más de 50 vueltas,
Hamilton gestionó el compuesto, administró los intervalos y controló cada variable que el asfalto le ponía delante. Sin ataques, sin errores. Solo un tempo constante marcando el compás de un campeonato que ya parecía firmado. Vuelta 57. 5 giros por delante. Ventaja cómoda. El octavo título estaba a menos de 25 kilómetros. En el garaje de Mercedes ya se oía el ruido de los preparativos. Champán en hielo. Radios encendidas. La historia a punto de cerrarse. Todo estaba bajo control. O al menos eso parecía. La decisión que nadie puede explicar. Entonces salió el safety car. Red Bull reaccionó en décimas. Verstappen a boxes. Neumáticos blandos nuevos. Mercedes se quedó fuera. Si la carrera terminaba bajo el coche de seguridad, la posición en pista valía más que el compuesto. Race Control fue claro por radio. Los coches doblados no adelantarían. Había 5 monoplazas entre Hamilton y Verstappen. El guión estaba escrito. Campeonato cerrado detrás del safety car. Pero la instrucción se revirtió. Sin aviso, sin protocolo claro. Solo esos 5 coches, los que separaban a los 2 líderes, recibieron luz verde para desdoblarse. El resto, no. El safety car entró a boxes. Quedaba una vuelta. Una. Verstappen salía con gomas blandas recién salidas de las mantas. Hamilton arrastraba un juego duro con más de 40 vueltas de degradación. En términos de agarre, era como poner a un sprinter con zapatillas de clavos contra alguien que corre en arena. La normativa se había doblado justo lo suficiente para crear una última oportunidad, y el cronómetro ya estaba en marcha. La vuelta más larga de la historia. Curva 5. Verstappen abrió el DRS y se lanzó por el interior. La diferencia de agarre era absoluta. Hamilton intentó cruzar el morro en la recta trasera. Las ruedas casi se tocan, pero los blandos nuevos ya habían decidido la batalla. Max cruzó la línea. Campeón del mundo. Por primera vez. Hamilton, que lideró 57 de 58 vueltas y sobrevivió a una temporada de cruces y estrategias al límite, terminó segundo. Su radio sonó seca, casi un susurro roto. Michael, this isn't right. Michael, no, Michael, that was so not right. Mercedes presentó una protesta formal. La FIA la desestimó esa misma noche. El marcador se congeló. El campeonato cerrado. Pero en los garajes, la conversación ya no giraba en torno a quién había ganado. Giraba en torno a si el reglamento había permitido que se ganara así. Y esa pregunta valía más que cualquier copa. Lo que Abu Dhabi le hizo a la F1. La FIA abrió una investigación formal sobre la gestión del safety car en esa carrera. No como gesto simbólico, como reconocimiento de que algo había fallado. El informe publicado meses después admitía que la aplicación del reglamento en Abu Dhabi no había seguido el procedimiento correcto. La palabra que usaron fue inapropiado, pero el resultado se mantuvo. Verstappen, campeón. Michael Masi, el director de carrera que tomó aquellas decisiones en los últimos minutos, no volvió a aparecer en un gran premio. Fue reemplazado antes de que arrancara 2022. Se introdujeron nuevos protocolos para la gestión de coches doblados bajo safety car, protocolos diseñados específicamente para que lo de Abu Dhabi no pudiera repetirse. Hamilton se ausentó de los actos oficiales de la FIA durante semanas. No dio ruedas de prensa. No apareció en la gala de premiación. Y cuando volvió a la pista en 2022, ya era otro campeonato, otro coche, otra conversación. Pero la pregunta que Abu Dhabi dejó instalada en el deporte no desapareció con los nuevos reglamentos. ¿Hasta dónde llega la autoridad de la dirección de carrera para alterar el desarrollo de una competición? ¿Dónde termina gestionar y dónde empieza a decidir? La F1 cambió sus normas. La duda, no. Y eso no es todo. Si lo que pasó en Abu Dhabi 2021 te pareció una locura, la historia de cómo la FIA intentó rediseñar el deporte entero para que nunca volviera a ocurrir sí que te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo para que no te lo cuenten.